Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maritxi Paredes Olay, como miembro de JAE Ciudad Laica, asociación que está integrada dentro de Andalucía Laica y a su vez dentro de Europa Laica. Lo primero quiero agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia a este acto y, bueno, ya sabéis, mi compañero Antonio Martínez Lara, coordinador de JAE Laico, será el encargado de darnos esta conferencia sobre religión y neoliberalismo. Y nos mostrará las estrechas relaciones que existen entre estos dos ámbitos. Bueno, hace unos días se recogía en la prensa una noticia con el siguiente titular: lo destinado a la Iglesia podría pagar la ley de dependencia y triplicar el presupuesto de educación. Este hecho en sí mismo, la verdad que no resulta sorprendente en absoluto. De hecho, desde Europa Laica esto se viene denunciando desde hace algún tiempo. En concreto, los datos económicos del 2011 demuestran que la Iglesia recibe del Estado unos 11.000 millones de euros, entre subvenciones directas y aparte de todas las exenciones, beneficios fiscales, inmatriculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es realmente sorprendente, en mi opinión, es que a estas alturas de la crisis sea en la que estamos inmersos, que lleva a situaciones dramáticas que estamos viendo todos los días y que estamos sufriendo los recortes en derechos básicos como son la educación, la vivienda, la sanidad, la libertad para asociarse o para reunirse o para gritarle a un político. Sea en esta época, con estos recortes, sea la Iglesia Católica la única que todavía no se ha rascado el bolsillo ni se ha apretado el cinturón. Y más teniendo en cuenta que con esta cantidad de dinero que está recibiendo la Iglesia actualmente, pues estos recortes pues no serían necesarios. Bueno, y esto, como todos sabemos, es porque la Iglesia siempre ha estado al lado de los poderosos y del dinero y es uno de los responsables directos de la creación de las condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas a través de su grave influencia en la educación que favorece el sistema neoliberal en el que nos encontramos. El escritor sabio José Luis Sampedro, que sabéis que falleció recientemente, pues refleja en sus escritos y en sus entrevistas muy bien estas ideas, ¿no? Sabéis que Sampedro era economista de profesión, aparte de escritor, catedrático de economía, no neoliberal, por supuesto, y es un referente laicista fundamental que siempre defendió que la educación debe basarse en la enseñanza del pensamiento libre y que justamente la educación, la implantación de la religión en las escuelas desde que los niños son muy pequeños lo que hace es coartar precisamente esa libertad de pensamiento. Entre otras cosas, él dijo cosas como estas: desde la primera infancia nos enseña primero a querer lo que dicen las autoridades, los padres, la mayoría, el cura, el otro, y luego a razonar lo que hemos creído. No, la libertad de pensamiento es al revés. Es primero razonar y luego creeremos en lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos. Si usted no tiene libertad de pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. También dijo: el poder educa para que seamos consumidores y productores, no le interesa formar ciudadanos. También dijo: el mercado no es libertad, la libertad del mercado es el dinero. También dijo que el mercado es indispensable para el reparto de los bienes, pero es ajeno a la justicia, no reparte a los que necesitan, sino a los que pagan. Bueno, pues este tema, esta relación entre religión y neoliberalismo, también es una temática que se está reflexionando en el seno de Europa Laica, desde hace unos meses, y fruto de estas reflexiones, pues esta conferencia que impartirá ahora nuestro compañero Antonio Martínez Lara. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos empezado y tenemos algunos de los personajes a los que nos vamos a dedicar. Entremos por el
15M dicen muchas frases ingeniosas. Una de ellas es que esta no es una crisis, sino que es una estafa. Lo triste del caso es que no todo el mundo ahonda en los elementos ideológicos que hay tras esa estafa y que se queda casi en la parte económica y no llega a ver el control ideológico profundo que hay. En principio, se decía desde que Thatcher llega al Reino Unido que es la economía estúpidos, porque la economía crece, se desparrama y llena casi todo el contexto vital, porque es una superciencia que domina el conjunto y además se presenta como una verdad última a la que no cabe replicar absolutamente nada. Con esa autoridad se empieza a emitir bastante miedo, como dice acertadamente el rótulo al que usamos, asustarlos con la crisis para que no reclamen. A partir de ahí se puede entender perfectamente que las movilizaciones que ha habido en España y en el mundo en general son, aunque van creciendo, son bastante desproporcionadas con la agresión que está sufriendo la gran mayoría del pueblo. Están siendo desposeídos de su trabajo e incluso de sus casas. Entonces, esto guarda bastante que hacer. El problema muchas veces es que tenemos bastante información, ante el ciudadano pasan con mucha frecuencia datos y elementos que no son contextualizados, que no son rumiados para ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo la gente se queda tan pasiva en esta situación tan comprometida. En el mejor de los casos ya llegan y empiezan a intuir que esta señora, como el otro tiempo, domina desde Alemania y echa a pelear el conjunto de Europa contra el sur de Europa. La señora Thatcher, que de reciente fallecimiento, ya nos había anunciado también que entrábamos en una economía desalmada en el que el mercado decidiría todo. Hay por ahí un señor también importante, que es un juez de dudosa jurisdicción que acude, que la política, la judicatura le quedaba estrecha y ha salido a la arena para efectivamente ser alcalde de Sevilla, acarreador de peregrinos a Madrid y bastantes más cosas dentro de lo que hay. Luego tenemos esta serie de sentados en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Gobierno, tenemos a estas dos personas que, además de los méritos que tengan, hacen ostentación de su condición religiosa, más allá de imponer uno el orden público y el otro ampliar o detraer o limitar las libertades. Pero no solamente eso, sino que en nuestras ciudades, particularmente en Jaén, se ha erigido alguna estatua a este señor tan nefasto, como después veremos, y aquí, en un parque infantil, él es el que custodia los ingenuos juegos de nuestros niños. Y aquí tenemos precisamente un entramado de las grandes empresas que están siempre dispuestos a colaborar con la propia Iglesia. Pero es que aquí nos faltaría probablemente una foto con el alcalde de Jaén cuando inmediatamente de ser nombrado alcalde ofrece su vara a la patrona, o cuando incluso insulta en determinado momento a una maestra funcionaria y luego al día siguiente va y se reúne en un centro dogmático, el Alto Castillo, con la selección del personal. Esta crisis, efectivamente, normalmente, una vez que hemos pasado desapercibidos, que no hemos rumiado los elementos que anunciaban esta depresión, empiezan a decirnos que cosas de este calado, que
el estado del bienestar era algo transitorio, que hemos gastado, que no merecemos seguir en esto, e incluso entre los recortes que nos vayamos conformando y que no protestemos absolutamente nada, porque la cosa es así. Entonces, hemos visto que hay un trasfondo fundamentalmente religioso, y he pretendido establecer la comparación, como ya ha hecho Marichi antes, en esto, y voy a pasar a dar una charla en la que se compone fundamentalmente de 6 bloques. El primero es el neoliberalismo, como se ha concebido, casi también como una religión o como una economía que empieza en la Guerra Fría. Después, una breve, casi porque voy más de tiempo, casi no pasaremos por el segundo punto, nada más que para entrar en el Vaticano II. Un punto importante en que hay una inflexión de la propia Iglesia convertirse al neoliberalismo. En el tercer punto ya es cuando, como Wojtyla, la Iglesia es plenamente neoliberal. Y en el cuarto punto vemos cómo esa Iglesia neoliberal trata de acomodarse a la España franquista y hacer una democracia aparente. Y luego aterrizamos en el quinto punto, en el que analizamos el presente y el proyecto de futuro que tiene el neoliberalismo y en conjunción con la propia cúpula eclesial. Y terminamos al final con algunas reflexiones, vías para ver si hay posibilidades de emanciparnos y en aquellas parcelas esenciales donde había de fijar. Empezamos en el primer punto, el neoliberalismo, más que una economía desde la Guerra Fría. Recién acabada la guerra, el poder establecido, el gran dinero, las grandes familias de siempre, las 8 grandes familias, que son los Rothschild, los Goldman Sachs y el conjunto, ven que su expansión capitalista viene frenada por la referencia del mundo comunista. Está enfrente y entonces han de contenerse y permiten de alguna manera que en medio florezca relativamente el estado del bienestar y la socialdemocracia con Keynes desempeña un cierto avance. Pero luego resulta que entonces pronto los residuos o los intelectuales de Alemania vienen para acá, primero muy pronto. Friedrich Hayek ya en el 44 plantea una teoría, la teoría del neoliberalismo, de luchar contra el Estado. Es otra manera de controlar fuertemente todo el poder. Luego le seguiría la escuela de Milton Friedman, la escuela de Chicago, y hay 2 fichajes importantes en la teoría y en la práctica. Son Brzezinski y Kissinger. Los dos son personajes en extremos siniestros que han sido capaces de elaborar una teoría política, politólogos de mucho prestigio, y dar cobertura a verdaderas atrocidades cometidas en nombre del capitalismo que dice ser democrático. Y ya que hemos visto un poco la cobertura teórica y algunos medios prácticos, entramos ya en los protagonistas, los que saltan a la palestra para llevarlo a la práctica. A la izquierda, la recientemente fallecida dama de hierro, Margaret Thatcher, presenta el capitalismo popular en Inglaterra. Con él dice que la persona no debe de hacerle más caso a colectividades más allá de la familia, que tiene que ser el propio mercado el que regule y da la felicidad a la sociedad. Emprende, con la ayuda de Murdoch y de los medios que la protegen, una lucha a muerte con los sindicatos hasta vencer a los mineros, y luego también controla, desprestigiando en principio y privatizando después los servicios públicos.
Cuando llega el momento en que ese cierto desprestigio es sustituida por Mayor y luego las elecciones pondrán al señorito Blair que fue a Reino. Casi simultáneamente o muy poco después, el actor Ronald Reagan, anticomunista ferviente, en Estados Unidos plantea una política similar. Articula dos grandes operaciones que son muy significativas. Irán contra con lo que desestabiliza fundamentalmente desestabiliza el movimiento sandinista en Nicaragua y sobre todo también invade a través de las acciones de la CIA promueve el derrocamiento de Pinochet. Y como resulta que no hay problema, aunque se habla de liberalismo, de libertad, las teorías económicas del neoliberalismo se aplican en una dictadura, en la dictadura de Chile, y allí el control del déficit y todo lo demás se aplica sin grandes problemas. Falta aquí en medio Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, cuando desaparece lo último que quedaba del mundo oriental, da carta libre para que entren los economistas, llamémosle así, de la escuela de Chicago y que se compenetre con los burócratas que son bastante modernos en Rusia. Ellos entran a saco, lo describe perfectamente Naomi Klein y lo describe también Jorge Volpi en una novela, No será la tierra. No queda ninguna señal, van destrozando las riquezas estrictamente, que no tienen ninguna señal de la economía planificada y generan muchísimo paro y muchísima emigración y también una plutocracia, una minoría que viene luego por Europa a presumir de su riqueza conseguida en muy poco tiempo. Luego, de vez en cuando la izquierda, que ha perdido un discurso alternativo, sustituye, cuando hay cierto cansancio, sustituye a los neoliberales. Es el caso de Tony Blair, que inaugura un poco por lo que llama la tercera vía. Son realmente, más que socialdemócratas, son socialliberales. Su estrategia es únicamente presentar lo grueso del neoliberalismo, suavizando la arista y lo más nefasto de todas sus aplicaciones. Eso lo mismo será Herrera en el conjunto de Europa, incluso Zapatero o Felipe González aquí en España. Es el tipo de política que hemos ido teniendo. El neoliberalismo, que instaló sus personajes en los puestos clave, ya en la escuela de Chicago, como he dicho, en los organismos del Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial del Comercio, incluso también en todos los gobiernos que había y en los estados administrativos, como casta se establece y han desposeído prácticamente el resto de economistas. Como bien diría el fallecido José Luis San Pedro, hay dos clases de economistas. Unos economistas que se preocupan de hacer más ricos a los ricos y otros economistas que están en la oposición, están desociados porque el poder los ha alejado de hacer que los pobres sean menos pobres. Entonces, pero esto es ya, el neoliberalismo actúa casi desde arriba abajo como una religión y Daniel Defoe, el Divine Marché, con cierta ironía, dice y compara un poco que es una religión. Una religión que, como la católica imita, debe tener sus mandamientos. El primer mandamiento, te dejarás conducir por el egoísmo y entrarás amablemente en el rebaño de los consumidores. Segundo, utilizarás al otro como medio para conseguir tus fines. Tercero, podrás venerar a todos los ídolos que elijas, siempre y cuando adores al Dios Supremo, el mercado. Y para acabar pronto, terminamos con el décimo, que sería: liberarás tus pulsiones y buscarás el goce ilimitado. Efectivamente, hay ahí un deje de hedonismo
para romper un poco con el sentido crítico que tiene que tener la democracia a la que se va desnudando, y ese planteamiento viene a hacer posible el pensamiento único, el pensamiento débil que se ha instalado en las grandes capas de la sociedad. De la religión voy a hablar, no merece la pena insistir, ya digo que efectivamente ha habido varias religiones, algunas tienen una organización más potente, las orientales no tienen una iglesia tan cual organizada, llegan a tener importancia las tres grandes religiones del libro, que serían el pueblo beduino, la cristiana a partir de Constantino y desde la predicación de Mahoma. Ellas por sí mismos han propiciado, como se creen verdaderas, la guerra santa, la guerra de religión, en que se dice que luchaban por credos, pero siempre había debajo de eso, sobre todo intereses económicos y políticos y ideológicos de todo tipo. Y luego, si hay el enemigo interior, en la lucha contra la herejía, contra la ciencia, para que los poderes establecidos no tuvieran un peligro. De todo esto, quería llegar precisamente a un momento clave en lo que es dentro de la propia Iglesia ha habido su contestación. No ha sido siempre un bloque monolítico y hubo su momento de personas humanistas como Erasmo de Rotterdam o Tomás Moro o ya el precedente simple de Martín Lutero de leer directamente la Biblia e interpretarla. Pero es Juan XXIII, el Papa, que plantea una actitud completamente nueva, sale un poco desde lo que es la Iglesia al encuentro de la sociedad, diciendo: hay que admitir que la libertad religiosa debe su origen no a la Iglesia, no a los teólogos, ni siquiera al derecho natural cristiano, sino al Estado moderno, a los juristas y al derecho racional mundano, en una palabra, al mundo laico. Esto es una bomba de relojería para una institución que tiene muchísimos intereses y que tiene 2000 años de vicio, casi 2000 años de vicio. Y evidentemente, como siempre se ha dicho, mi reino no es de este mundo, pero la financiación sí. Y aunque Juan XXIII en su Concilio Vaticano II planteaba una renovación, siempre ha quedado todavía entre la curia romana, entre la curia vaticana, quienes cohabitaban con el capitalismo mercantil. Y ahora sí, aquí se equivocó la paloma. Resulta que el Espíritu Santo tendría que haber elegido directamente a alguien que estuviera más de acuerdo con esos intereses de la Iglesia, de esa institución vetusta. Pero resulta que eligieron al Papa Luciani y, sin embargo, ya ahí entonces tanto la CIA, el OCU y sobre todo la mafia financiera del Vaticano pensaron que tenían que rectificar, porque había salido a colación el Banco Ambrosiano, el tema de Marcinkus, y eso no podía ser. Entonces hubo una muerte, accidente, envenenamiento según otros, que hizo que este Papa Luciani apenas durara 33 días y entonces ya la paloma rectificó. Y rectificó para que la propia Iglesia cambiara completamente su estrategia. Cambia la alianza. Hasta entonces, la congregación más potente y más influyente eran los jesuitas, que había apostado seriamente por el Concilio Vaticano II y que significaba una continuidad. Entonces, Wojtyła paga los favores recibidos, aparta, manda a segundo término a esa congregación y pone en primer término la
económicamente influyentes y más integristas. El Opus Dei, Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación, que son al Opus Dei en particular lo premian no solamente con su reconocimiento, sino con una canonización meteórica de su fundador, Escrivá de Balaguer. Aparte de eso, le concede la prelatura universal para que tuvieran manga libre para actuar en cualquier sitio del mundo sin tener que someterse a ordinario, lo que paga de cada uno de los sitios. Aparte de eso, pues ya entra, cambia completamente. Había sido, trabaja muy bien la imagen, en su juventud había hecho teatro, el tema de la imagen la va a conservar. Cambia radicalmente, hay los viajes mediáticos que hace, da varias veces la vuelta al mundo, pero su trabajo primero lo empieza en Europa. En Europa hace una influencia directa sobre la Croacia, era fundamentalmente también Polonia. Cipriano Brzezinski, que era también de origen polaco, ya lo había conocido probablemente cuando era obispo en Cracovia y lanzaba su homilía de extrema derecha. Entonces, él tenía y sentía la necesidad de acelerar lo que él llamaba la liberación de Polonia y pide a las congregaciones, por la obediencia de vida, que se deshagan de su propio patrimonio y lo pongan al servicio de Roma, en este caso el del Vaticano. Concretamente, en la provincia de Jaén hay la SAFA, que tiene 5 o 6 colegios, vende la mitad de su patrimonio en Alcalá Real, en Andújar, en Úbeda, en Linares, en Villacarrillo y en Villanueva del Río. Con ese dinero pasa directamente vía Roma hacia Solidaridad y para hacer la campaña electoral que haría presidente a Varese. Esto es testimonio directo porque fui concejal en Linares cuando vi y se hizo el trámite. Así que en Europa quiere plantear además que dejar su impronta, que la Iglesia Católica aparezca estrictamente en la construcción de la Unión Europea. Y menos mal que hay algunos padres de la patria de entonces que recuerdan que tendrían que dejar la impronta también de las luces y de la herencia clásica. Y lo de la religión no estaba tan claro porque había habido muchos años de guerra de religión. Pero sin embargo, sí que lo intenta él, entrando con bastantes viajes, tanto a Francia y a Inglaterra, y sobre todo con la complicidad de Sarkozy, intenta que la laica Francia disuelva relativamente su claro laicismo. Y entonces ellos aplican lo que sería la laicidad abierta, o una laicidad incluyente. Pero en el mundo llamado occidental, con quien hace verdadera liga y completa es también con la metrópoli del imperio. Desde el principio, aunque la mayoría de los presidentes de Estados Unidos no sean católicos, eso no es obstáculo, y tienen una complicidad perfecta desde el primer momento. Bush aparece, Bush padre, Bush hijo, y todos aparecen por el Vaticano con mucha frecuencia. De todos modos, todavía en el primer mundo no hay hambre, no hay problema, y él pasa o intenta dar el mensaje de un papa de preocupaciones sociales. En el tercer mundo eso no cuela, porque, primeramente, se muestra radicalmente enemigo de la teología de la liberación. Cuando llega a visitar esos países, no tiene ningún remordimiento de juntarse con los dictadores, como con Pinochet, y se junta también con Videla.
Y luego, incluso cuando hay países más comprometidos, como es el caso de El Salvador, Óscar Romero acude hasta 3 veces al Vaticano a avisarle que estaban matando a la gente más sencilla de su pueblo. El Papa le dice que trate de entenderse con las autoridades de ese lugar. En la última visita sale llorando y se marcha diciendo: a este hombre solo le interesa Polonia. Y en muy poquitos meses moriría en la iglesia baleado por los mismos batallones de la muerte que estaban causando tantísimo estrago. Pero eso no es todavía lo más grave. Incluso cualquiera de nosotros, quienes somos un poco más mayores, no se nos olvidará aquella escena en que regaña con mucho énfasis a Ernesto Cardenal, el sardinista. Pero todo mucho es más preocupante todavía estas dos frases: ni deuda ni sida. El tercer mundo viene, como bien se ha dicho, no son pobres sino empobrecidos. Y vienen empobrecidos de una deuda inicial contraída con las metrópolis colonizadoras. Y tanto en el principio como en la continuidad, como bien ha estudiado Arcadio Olvera y Martínez ayer, tenían una deuda inicial que le obligaba a depender todavía de la potencia colonizadora. Y entonces ellos siempre estaban hablando de deuda. Y de vez en cuando, donde surgía el propio movimiento cristiano, apelaban al Padre Nuestro. Y para que no pudieran rezar y que esa oración tuviera trascendencia, el señor Wojtyla cambió el Padre Nuestro. Ya no aparece en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestras deudas. Pero está también la otra cuestión: ni siga el integrismo religioso de este Papa y de su sucesor, que impide precisamente que se use el preservativo en África, donde el SIDA estaba causando tantísimo estrago. Y en fin, hemos dado una vuelta un poco por el mundo. Vamos a ver qué ocurre en nuestro país. A la España de entonces le pilló con Franco bajo palio, caudillo de España por la gracia de Dios. Efectivamente, ya en los años 60 empiezan a surgir los curas obreros, empieza también la OA, empiezan también las JOC, y hay un cierto movimiento. Incluso para los curas díscolos se habilita una cárcel en Zamora para que no se note mucho y no den la banda. Desde Roma se plantea también la cuestión y el mismo Pablo VI encarga a Taranco que vaya revisando a ver si cambia la correlación de fuerza en la cúpula de los obispos. Y mientras tanto, ya la componente integrista pone pintadas por toda España diciendo Tarancón al paredón. Pero en la vertiente económica, que siempre estaba pendiente, incluso el propio Opus Dei, que es tan integrista como el propio Franco, que decía no meterse en política, no ser crítico en absoluto, coge y manda a sus hombres valedores para que se hagan cargo de la economía. Al hacerse cargo de la economía, ellos no hablan de ser de izquierda o de derecha, simplemente demócratas, para ir pensando en lo que ocurrirá después de Franco. Y entonces se pasa un poco a ver cómo se hace lo que después se llamaría, la gente llama transición. Yo creo que debiera de haberse llamado la segunda restauración borbónica, porque era precisamente el contubernio que hacen las familias de siempre, las familias pudientes, con la Iglesia y con la monarquía.
los elementos esenciales que habían luchado durante el siglo XIX siguen pendientes y siguen todavía con esas cosas. Entonces, se hace toda esa negociación en ese momento y hay que poner al país el ropaje democrático, se hace la Constitución y el tema confesional queda reflejado en el artículo 16. Podemos leer que al principio es bastante satisfactorio, o sea, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones en sus manifestaciones esclarecedoras para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Segundo, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Tercero, ninguna confesión tendrá carácter eterno. Ojalá se hubiera quedado ahí, pero no. Siguen adelante y dicen los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto, junto con el artículo 27, donde se anuncia la libertad de educación, otra puerta por donde pueden entrar las órdenes religiosas a controlar también la educación, hace que, con disimulo, casi recuerde un poco la ley Moyano, que en el siglo XIX dejaba la educación casi como competencia de la Iglesia. Esto se completa además con una ley claramente inconstitucional que se aprueba en el 79, en la que se prorroga el concordato con Roma y la libertad religiosa en el 80, que es muy tibia. Y una vez que ya hemos llegado y se ha vestido de democracia, cuando pasan los primeros fervores democráticos, como dice el Roto, cuando baja la democracia, aparece la Iglesia. Ya hemos visto que en los años 80 y tantos empieza a la libertad, el derecho a enriquecernos, y entonces ya los fervores antidemocráticos no tienen mucho sentido. Y entonces sí que nos vamos a fijar, porque nos va a dar mucho juego, el entramado empresarial que habíamos puesto en principio. Ese entramado empresarial de las grandes familias sigue, ¿saben quiénes son sus aliados? Y su aliado es la monarquía y su aliado es la Iglesia. La alianza con la monarquía la demuestra fácilmente cuando uno de las personas que más confianza tiene por los consejos de administración, Eduardo Serra, que había sido ministro con Suárez y que fue ministro con González, llega y puenteando a Zapatero le dice que la gente del dinero está insatisfecha y tienen que reunirse y obligan a Zapatero a reunirse con los 38, algunos decían que casi 40 como los ladrones, y le leen la cartilla y le leen la cartilla a Zapatero que hay que cambiar de rumbo. Pero volvamos también a esa magnífica fotografía, porque tiene un valor histórico. Este personaje. ¿Quién? Ese personaje, Rouco Varela. Rouco Varela. Ese personaje es Rouco Varela, que cuando se hace la reforma laboral, aparte ya antes se había manifestado persiguiendo a los curas obreros de Madrid, todo el movimiento que hubo en Vallecas, pone sordina a la carta que la OA y la JOB quieren hacer circular por el conjunto de las iglesias. Sin embargo, se aviene perfectamente con los empresarios y con ellos constituye lo que sería la Fundación Madrid Vivo. Con esa Fundación Madrid Vivo y una representación muy señera va a rendir pleitesía a todo el empresariado español, principales, con el delincuente Díaz Ferrán al principio a la cabeza, a Benedicto. Y allí le ofrecen todos los medios para que se pueda celebrar en la católica España,
España de siempre, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entonces, esas Jornadas Mundiales de la Juventud cuentan con la financiación de estos señores que luego, vía exenciones, probablemente no pusieron casi nada. Vete tú a saber el resultado. Pero vienen a Madrid, y vienen a España en general, y aquí encuentran la connivencia de las tres administraciones, local, autonómica y estatal. Ambas, aunque en principio la estatal era de otro signo, pero al efecto era el mismo. Pero no solamente en Madrid, sino desde los 4 puntos cardinales, desde allí se da dinero para apoyar a ese supuesto millón de peregrinos que vienen de todos sitios, no tan jóvenes, porque se decía la juventud, había ya de todas las edades. Y entonces se llega a Madrid. Los colegios, los institutos, centros públicos se ponen a disposición para el alojamiento y para la manutención de este personal que llega allí. Pero no solamente eso, el metro es gratuito, se le ofrece también la base aérea, se les deja también el retiro para que lo usen completamente y lo tienen, se hace peatonal en el centro de Madrid durante una semana. Y como incluso hay allí una china que le pica en el zapato, que es el 15M, quieren retirarlo también de la Puerta del Sol. Lo que ocurre es que entre el 15M y los progresistas en algún momento ya se han hartado un poco y quieren protestar por el gran dispendio que están haciendo los poderes públicos en un estado supuestamente aconfesional. Y se hace una movilización de unas 14 o 15.000 personas que son tratadas con poca caridad cristiana por los peregrinos y con mucha menos caridad cristiana por la policía de la monarquía. Vimos una serie de agresiones que sufrieron. Pero este régimen que es neofranquista puro, ya no solamente eso, sino que ya la policía después tomaría cartas en el asunto, se han cambiado las manifestaciones no violentas, se cambia el régimen y las órdenes que se dan, a los alumnos de Valencia se les considera que son los enemigos y las calles, ya que le han tomado el gusto a tomar las de Madrid, piensan ir tomando las calles del resto de España. Los callejeros se cambian, se reconoce como refundador del Opus Dei a Wojtyla, ese Wojtyla cariñoso con los pobres como hemos visto, y se le hace una magna estatua en una de las mejores plazas de Sevilla y aquí ya en nuestro parque donde hemos dicho. Y allí hemos terminado un poco lo que sería el neoliberalismo hasta ahora que podemos contar, pero resulta que probablemente el seguidor de Wojtyla no es tan mediático y tan rentable y además ya estaba amortizado el encargo del Espíritu Santo rectificado. Ya se ha acabado con la Guerra Fría, en Europa ya no hay contencioso especial y ahora donde realmente se está jugando la partida es en Sudamérica. En Sudamérica, en que las corporaciones tienen el gran peligro, mientras que en el resto del mundo sigue todavía por la privatización, allí se está por la estatalización y muchos regímenes están consiguiendo precisamente que las materias primas se cobren allí y rindan en beneficio de los propios naturales de la tierra. Entonces, ¿qué mejor que si en Europa teníamos un europeo, en América se tenga a un americano? Y entonces el Espíritu Santo llega y elige a Mario Bergoglio. Mario Bergoglio, que en principio aparta de la primera escena al Opus y vuelve a salir los jesuitas. Pero claro, el jesuita como Martínez Camino de los que me convengan.
Porque Bergoglio, que vive en América, vive en Argentina, pues no tiene un pedigrí precisamente acorde con resolver la pobreza a la que dice que va a servir. Es un hombre que, como vemos, ya no se llevó mal con el dictador Videla. Hay un par de desaparecidos, uno reapareció después, dos sacerdotes, e incluso hay algún tema en el que no está muy claro sobre la primera tela que no intervino para averiguar cosas. Y con la teología de la liberación no quiso saber nada absolutamente. Él ha elegido el tema de la imagen, la trabaja perfectamente, elige Francisco para identificarse con el de Asís, pero, sin embargo, todavía no se ha visto que coja el tajo por donde lo dejó Juan Pablo I. A ver qué se hace de verdad, si se está por los pobres, con el banco ambrosiano y con lo que la tarea que tiene de trasfondo la propia Iglesia, como uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Entonces, ahí tenemos, son hechos concretos, son las perspectivas que ofrece el neoliberalismo en su conjunción con la propia Iglesia para los tiempos que vienen. Pero claro, estamos de acuerdo que no todo ha de fiarse a la cúpula eclesial. De alguna manera, luego están también ahí la sede y la realidad de nuestro día a día. Están un poco las tradiciones y está un poco esas tradiciones que, como todas, tendrían que tomarse de manera crítica. Que decía un amiguete mío, dice, en Roma también hubo la tradición de echarle a los cristianos a la fiera, y afortunadamente aquella no prosperó. En este momento resulta que la Semana Santa, al menos por lo que yo conozco en nuestra provincia, está en un grado álgido de una burbuja semanasantera. Hay una competición que es casi capitalista entre las cofradías que han olvidado el sentido gremial del nacimiento de muchas de ellas para a ver quién lleva el santo, el paso más enjollado, el nuevo trono y todo lo demás que llame la atención. E incluso hablando de tradición, muchos de ellos van a Sevilla y importan nuevas tradiciones para remozar ese sentido. Luego tenemos también el fútbol, porque todo el mundo tenemos derecho al escapismo, el sentido crítico que hemos perdido, tendríamos que verlo un poco en el tema económico, en el tema fiscal. Los clubes de fútbol tienen una importante deuda con el erario público, y hay sustanciosas primas que se pagan en los clubes y en la selección, y en algunos casos con una fiscalidad muy dudosa. Y luego tenemos también que nuestro propio hedonismo, cuyo exponente principal pues puede ser el Corte Inglés, está metido en la religión porque es quien nos anuncia la Navidad, e incluso muy cariñoso nos felicita por nuestro cumpleaños, pero también es la empresa más antisindical. Nos acordamos siempre cuando hay huelga, que llegamos allí y nos estrellamos. Nos estrellamos con ella. Y luego, últimamente, hasta se le ha ocurrido tener una fundación Provida. O sea que hay cuestiones que... Bueno, y como de alguna manera hay que sobrevivir, mantener o refrescar un poco la tensión crítica y la demolición que hay, el Roto, como siempre, hace su viñeta que dice: para ahorrar costes he eternalizado mi conciencia. Y efectivamente siempre tenemos pares de valores. Frente a justicia tenemos caridad. Frente a la misma problema de ética,
autónoma, luego recordando también el perdón, la indulgencia con nosotros. Hay también una mezcla de la tradición o de la cultura judeocristiana que no acabamos de desechar. Secularizamos la sociedad en muchos aspectos, pero en lo que nos conviene la tenemos como coartada para eso. Y entonces ya entramos un poco en la secta, un poco qué hacer, ¿eh? Entonces vemos un poco que no queda más solución. No se puede meter la cabeza debajo del agua. Los problemas están ahí para nuestros hijos, para nuestros nietos, y hay que reactivar, hay que salir al frente. Pero hay que salir al frente incluso con razones sencillas y claras. Tenemos 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra, que ya en el año 48 fuimos capaces de dotarnos de unos derechos humanos, una declaración de derechos humanos, y sin embargo se sigue aceptando todavía que el delincuente del empresario dijera trabajar más y ganar menos, o que el dueño de Mercadona diga que trabajemos como los chinos. Eso puede seguir como engaño, pero es insostenible. No se puede hacer que el conjunto de los países, por esa competitividad que se dice, si todos produjeran igual, sería una agresión permanente al planeta, y hay que hablar ya de crecimiento. Y tienen que hablar de decrecimiento las mismas organizaciones sindicales. Hay gentes que todavía siguen hablando con el señuelo de pleno empleo. Eso no se puede seguir manteniendo. Y ahora ya entramos en las parcelas concretas donde a cada día tenemos ocasión de rebelarnos contra este estado que nos acosa. Fundamentalmente es la banca. Es un dogma que es necesario y que además se ha demostrado que es falso, que es necesario que existan los bancos y que existan la fiscalidad regresiva como hay. Se ha demostrado en Islandia, e incluso mucho antes el Fondo Monetario Internacional fue desobedecido en el corralito de Argentina y en algunos países de Asia, y consiguieron sobrevivir a esa condición. Hay que sobrevivir también que no nos sigan llamando como feligreses. Nuestros gobernantes acuden a Santiago Matamoros o acuden al Rocío diciendo que busquemos soluciones milagrosas. No, y luego el más peligroso probablemente sea la cuestión de la educación. Hemos puesto el sentido negativo completo de las agresiones permanentes que sufrimos. El señor Huber, que habla de menos educación ciudadana, de más adoctrinamiento, y lo ha dicho explícitamente, que es una cuestión ideológica, porque ya no se esconde que quieren el neofranquismo redivido en este momento, e incluso hacen la segregación de niños, niñas, de listos y de pobres, de pobres y de ricos. Quieren el tipo de escuela. Han metido el mercado, ya meten hasta el BBVA, quiere también tener tajada en los primeros ciclos. Y tenemos esa situación. Y a nivel cultural, ya no solo están fastidiando el sistema escolar, sino que están fastidiando el sistema cultural en general. Los medios de comunicación y todo donde tienen mano están destrozándolo completo para que no quede señales de que hubo una vez una ciudadanía que intentaba participar. Luego nos encontramos también aquí que la gente, las personas con su orientación sexual puedan vivir acorde con las necesidades que tienen y se pueda formar el tipo de familia que sea. Esta es siempre una rémora del propio franquismo que no acaba de solucionarse y que cada vez surge más. Y en el caso de la misoginia tradicional, con ver a la mujer simplemente como responsable de la reproducción, sin respeto absoluto en ningún
tanto, dentro de los recortes que hacen y el tipo de restricciones, aparte ya de la privatización de la sanidad, llegan y mantienen todavía a los curas que siguen entrando en los comités de ética para decidir sobre lo que los enfermos deciden sobre sí mismos o han pedido. Y el sitio ya vergonzoso es la ciencia. Todavía allá mantienen, en ese momento, a capellanes, enseñan el creacionismo, dan cursos para antiabortistas, permiten que se cuelen, meten a la empresa para que el conocimiento esté precisamente, no esté al servicio del pueblo, sino del dinero, del capital. Y prácticamente ahí hemos visto los campos donde día a día es agredido el ciudadano y le dejan. Y termino con una poesía de Riemann, a modo de epílogo. Jorge Riemann, inmenso poeta y un ensayista también inmenso, dice: apenas lluvia, aspiremos a fondo la fragancia de tanto acontecer, como una manera de presentir apenas la justicia, entre la prieta oscuridad, como una mano apenas mojada que siguiera buscando y rebuscando y completase a lo lejos la caricia. Su último poema. Muy bien. Hay, ya que he citado a Jorge Riemann, es economista, ¿no? Es economista también. Sí, él dice que efectivamente, después de todo esto, el riesgo, el reto está en nosotros. Él desde siempre, con Paco Fernández Buey, escribió aquel magnífico libro que se llama Los movimientos sociales o redes que dan libertad. Ese es el reto en el que estamos. ¿Seremos capaces de hacer el entramado entre los movimientos sociales para darnos la libertad? ¿O seguirá todavía la izquierda, la ciudadanía huérfana de un movimiento laico, racional y por tanto acogedor de los valores emancipadores? De todos modos, yo hablo mucho y vosotros tenéis mucho que rectificar. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Nadie quiere hacer ninguna? Yo me quedo un poco con curiosidad de cuando ha contado el tema de un papa que ha estado solo 23 días en el mandato y que, bueno, seguramente ya le ha muerto de una forma extraña. ¿Qué política evocaba ese papa para Ese papa amenazaba precisamente meter mano en el tema del Banco Ambrosiano y Martín. Estaba prácticamente aterrizando y está claro que era un enemigo de la Julia. pero era un enemigo o una política concreta que lo que hizo exactamente ya tenía dictaminado la expropiación y había nombrado una comisión de personas que iban a intervenir directamente sobre todo el dinero negro y el tráfico de influencia que había en el Banco de Ambrosiano. y pretendía entonces como diversificar la audiencia por el banco. Sí, y poner esos bienes teóricamente al servicio de lo que tendría que estar. Una serie de acontecimientos con el Banco Ambrosiano, de tal manera que uno de los dirigentes, máximos dirigentes, se ahorcó el nombre. Porque somos mayores de directorio, son favores.
estaba por medio que acaban de apartar de la curia romana por Marcircus, que era Estados Unidos, y ese era el dirigente máximo de la banca prusiana que la dirigió en todo el mundo. De la manera que la banca prusiana tiene fábricas, es decir, es una mentira constante la que nos cuenta, tiene fábricas, incluso tiene dinero invertido en industria, dicho bien, e incluso tiene invertido luego dinero en anticonceptivos, en empresas anticonceptivas. Tú te quedas pasmado, tú ves en donde desarrollan esas inversiones, eso van a profesional. Claro, llegó el Papa hombre y nombró con una comisión, que es lo que tiene que hacer, como cuando llega un presidente pleno, o sea, decía que un jefe de Estado, cuando nombra a su ministro y se lo quitaron en medio porque era imposible en aquel momento. Es como aquí en España, un ejemplo así que intentó, lo he dicho de esa manera, pero Mario Conde con esto, intenta meterse en la política y quiere ser presidente del gobierno y llega y se lo carga con todo España. O sea, que llegan, y además se ríen de él porque lo asombroso es que a este hombre, que era el presidente del Banco de España, se ríen de él porque se lo cargan el 28 de diciembre, que es el día de los santos inocentes. Eso es curioso, ¿no? Y hace igual, hace un papelazo, eso siempre. A los niveles de calidad no estamos. Antonio, yo quería saber, el tema de Cáritas aquí en España, que tanto saca la Iglesia, y tengo entendido que no recibe dinero de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia, sin embargo, lo utiliza mucho Cáritas. Sí, sí. La gente que está con Cáritas, efectivamente, lo de Cáritas recibe el dinero por el capítulo de obra social. Cuando hay dos cruces, una a la Iglesia y otra a ONG de carácter social. De la Iglesia directamente apenas aporta al presupuesto total de Cáritas apenas el 3%. Y para usted de contar. El resto, inclusive muchos voluntarios, no son ni creyentes siquiera, son personas que ejercen la caridad y que vienen a servir a Jesús. Y sin embargo la Iglesia se aprovecha de todo ese aporte popular. Ese es uno de los argumentos que utiliza alguna gente, ¿no? Para decir que la Iglesia no es tan mala, que está Cáritas. Y yo les digo que Cáritas para mí tiene la misma validez que puede tener cualquier ONG y tal. Entonces, que hace una obra social, que tiene apoyo a este momento de crisis y tal. Pero jerarquía eclesiástica y Cáritas, jerarquía eclesiástica, decir que Cáritas y tal, o que es una cosa, yo creo que es un engaño. Es un engaño y es un engaño porque además no cuenta, en lo que tú has dicho antes, cómo reciben al año la Iglesia Católica en su conjunto, y no Cáritas, porque Cáritas ahí pilla una migaja, esos 11.000 millones aproximadamente de euros en los conceptos de culto, clero, profesores de religión, catequistas, etcétera, etcétera, capellanes y tal. Entonces me parece que es una barbaridad. Y porque Cáritas haga una obra social, que está bien, intentar justificar que la Iglesia debe recibir, a mí me parece que el único dinero que debe recibir cualquier ONG o cualquier asociación debe ser por su utilidad social o medioambiental. Y si entonces cumple esa legalidad, el Estado no tiene que regularlo eso. Por tanto, el culto y el clero, ya sabemos que desde Jaén Laico y desde el laicismo lo tenemos clarísimo, que es que debe desaparecer. O sea, una cosa evidente, ¿no? Y además, ya que he hablado de las dos crucecitas que hay que hacer, nosotros estamos porque no se haga ninguna, ¿no? Estamos porque no se debe dar a nadie, ni al clero, ni a la ONG, ni tal, ¿no? Porque además creemos que el IRPF, la declaración y tal, eso debe ser para asuntos estrictamente sociales y de Estado. Carretera, educación, sanidad y tal. Y ahora ya el contribuyente, ahí no debe hacer ninguna cruz. Estamos en contra, creemos que eso no es ni democrático ni nada. Es decir, voluntariamente cada uno a su ONG y a que tenga la Iglesia como ONG que le dé de su bolsillo. Y a que quiera ecologista, no sé quién, cada uno que defienda su terreno, ¿no? Pero que no debemos todos entrar en el juego de las crucecitas y menos que el Estado, porque esos 11.000 millones, eso parece una barbaridad. En el tiempo de crisis, como ha dicho Antonio al principio, me parece más barbaridad todavía, ¿no? Alfredo quiere...
Sí, Sudamérica es un continente eminentemente religioso, independientemente del tipo de religión, pero sí es cierto que es eminentemente religioso. Venezuela es un país, Estado, eminentemente o eminentísimamente religioso. Los dos contendientes en las elecciones que tendrán lugar este domingo están utilizando, desde mi perspectiva, de la misma manera ese hecho, de tal manera que no se evidencia que haya una iglesia de derecha y una iglesia de izquierda, o al menos no nos lo evidencian las imágenes que nos llegan de Venezuela, sino que ambos contendientes utilizan de la misma manera ese hecho religioso de cara a su interés político. Desde la izquierda, ¿cómo vemos eso? Bueno, desde la izquierda yo creo, se han abierto, que efectivamente pedir que haya a apoyar explícitamente el ateísmo es un contrasentido, porque los regímenes del este, los regímenes comunistas, nos han dicho que al final nos encontramos que cuando termina el régimen salen los popes y salen casi con la misma fuerza. Evidentemente la cuestión está es trabajar por hombres libres que tengan si quieren tener creencias, pero en el ámbito privado, y que no interfieran en absoluto en lo que es. Decimos, lo hemos dicho claramente. Efectivamente, la lucha que tienen allá, aparte de que se entremezclan con otras, que es que la Iglesia Católica en Sudamérica está perdiendo mucho valiente por el enfrentamiento que hay entre las cúpulas que obedecen a Roma, la teología de la liberación que va por otro sitio, algunos santeros que mezclan también el tipo de eso, e incluso una penetración importante de los evangelistas. En todo momento, efectivamente, allí hay, bien has dicho tú, el sentido religioso, pero en algunos sitios se llama también el sentido espiritual que se canaliza. Efectivamente, las capas populares en Venezuela, que afortunadamente ya son, en el último tiempo, son menos iletradas, por los índices que se dicen de que ha bajado bastante el tema de la alfabetización, cabría esperar que se contuvieran y que las elecciones no apareciera tanto el tema religioso. Por otro lado, también es cierto que la información que recibimos de lo que ocurre allí es bastante tendenciosa en general. Yo hay una cosa que me gustaría cuenta cuando estabais diciendo, lo que yo he observado por la edad que tengo. Los ciudadanos que hemos vivido en el Estado español hemos seguido muchas pautas de comportamiento desde la dictadura de Franco. En lo que yo he leído de la República, entonces la Cáritas esta no existía, ¿vale? Lo que había era en cada ayuntamiento unas situaciones sociales concretas, que había unos concejales que eran los que se encargaban de resolverlas, e incluso se iban a los señores que tenían la finca y aquello, y les mandaban a los trabajadores para que dieran trabajo. Entonces, en esta etapa de la dictadura de Franco, pues ocurre que se empieza la iglesia, por lo que tú has contado aquí, que no voy a relatar, y todavía nosotros tenemos los subconscientes que parece que estamos en el franquismo, y cuando tenemos que ir a hacer una gestión de solidaridad, nos encaminamos hacia la caridad, yendo a la iglesia, que es Cáritas, cuando lo que tendríamos que ir, o tendrían que ir las personas que tienen este tipo de problemas, es al ayuntamiento, y el ayuntamiento sería el Estado el que tendría que darle el dinero al ayuntamiento, o los ayuntamientos, en función de los impuestos, los ayuntamientos en esas reivindicaciones. Es que es un error de esta democracia mal construida, porque no es la caridad, es la solidaridad y el derecho al trabajo que eso lo ejerce el ayuntamiento. Yo creo que esos son los comportamientos que venimos desde la época
de Franco padeciendo, como muchas situaciones. No, esto es que es el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento es una parte de la responsabilidad, pero posiblemente la otra parte de la responsabilidad la tiene el Estado que gobierna. En mi opinión. A mí me gustaría saber la opinión que tiene hacia la expectativa de avanzar hacia un Estado laico, porque ha dicho que hay la burbuja esta en las cofradías, ¿no? En la Semana Santa. Yo algunas veces sí lo opino así, pero otras veces que veo que cada vez hay mucha gente involucrada que no tiene conciencia de lo que está haciendo, sino que está en un espectáculo y participa en él, y esto no tiene fin, ¿no? Sí, bueno, hay un sensibilismo, un sentimentalismo que se encauza un poco en el tema religioso y se encauza también en la audiencia en televisión. De vez en cuando se llegan y se promueve el sentimentalismo. La gente tiene buenos instintos y quiere de alguna manera hacer, e incluso hay un gran problema también de educación cultural y de ocio. Si hubiera también alternativas culturales, la gente probablemente, pues muchos de la gente de los muchachos, nosotros fuimos a dar una conferencia, una charla en un instituto en Úbeda, y decía algunos que iba en los tronos que él era ateo. Pero claro, se aburrían y se juntaban con los amiguetes porque había que hacer algo. Entonces, el problema es también de ocio organizado. Y lo mismo hay cantidad de gente que le gusta la música, podrían incluso a lo mejor hacer en el conservatorio y el pom 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 probablemente podrían encontrar una música más creativa que la esa. Sí, no es fácil y sobre todo cómo está el tema de la escuela, cómo están los medios y cómo está la actitud crítica con el conjunto de cosas. Esto es una tarea fundamentalmente. Nuestra misión va a ser ir constituyendo asambleas pequeñitas, locales y ofrecernos directamente. Ahora nuestra tarea de inmediato es volver a convocar la mesa por la escuela pública y laica, la religión fuera de la escuela, y luchar un poco. Ha surgido un problema, fundamentalmente la patronal religiosa, que cuando pierde una plaza monta un circo, y luego cuando han cambiado la relación de fuerza entre la red pública y la concertada, se calla. Y ya no tiene el nombre lo que está ocurriendo en Madrid y en todo. Y a los organismos donde la gente se mueve y plantear esto, y plantear cosas de este tipo. Nosotros estamos trabajando, probablemente muchos de vosotros hayáis entrado a laicismo.org, una página, tenemos un diario y queremos ir haciendo propuestas. Hemos hecho ya propuestas concretas en algunos municipios con respecto a los funerales y cementerios civiles, en el sentido de que quien quiera un entierro no tenga que pasar, incluso ir también a la misma funeraria, que como empresa haga una oferta razonable de que no vengan los ataúdes de serie con el crucifijo puesto, que quienes no lo quieren tienen que deteriorar el artículo, y esos son tipos de cosas. E incluso estamos haciendo, ya se está haciendo la apostasía en la provincia de Jaén, es bastante fácil. Y luego, pues también hemos avanzado, aunque el ayuntamiento nos quiere fastidiar porque pone dificultades a los matrimonios civiles, e incluso facilitar la posibilidad de que haya en tierras funerales civiles que hay con una lectura de poemas y que sea la propia familia la que reconozca, porque los ritos de paso existen mucho antes que la iglesia, y la persona nace, se hace adulta, se empareja, tiene hijos y muere. La despedida de esa persona
recoger un poco lo que ha sido esa vida y lo tienen que decir. Y quienes somos ateos o agnósticos viviremos siempre en la memoria de los que nos suceden. Y es recoger, aportar ese patrimonio de vivencia y que se mantenga en las generaciones siguientes. El tema que tú has planteado es muy bonito, muy interesante, porque mezclar lo que puede ser una cuestión religiosa con una cuestión cultural, tradición y tal. Yo, este tema sería para una charla, para un debate ya, un debate interesante. Yo creo que, evidentemente, la sociedad española ahora mismo, en los últimos años, la secularización ha sido muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? El número de emparejamientos por lo civil supera lo religioso, cada vez más gente que no bautiza a sus críos, cada vez en la esquela de ciertos periódicos se ven ya que la esquela notoria, la crudita va desapareciendo, las obligaciones como dogma religioso a la población civil, en general, a los jóvenes y a los adultos, es rechazada bestialmente, el tema de divorcio, otro método anticonceptivo, mil cosas más. En ese sentido avanza bastante, ¿no? Pero luego está la cuestión cultural, religiosa, en esos momentos, romería, Semana Santa, momentos puntuales, ¿no? Luego, ¿y qué hay, qué fondo o qué trasfondo hay en la historia esta? Pues el tema está en que la educación, superar esos dogmas, esas cuestiones que vienen ya de generaciones pasadas, donde mucha gente todavía se lo dice, bueno, es decir, tú no puedes decir, bueno, es que la ciencia dice esto y lo otro es un dogma. No, pero te haces como el tema de Dios o el tema de los dogmas en general, ¿no? Entonces yo creo que es un tema fundamentalmente educativo y de avanzar hacia ser libres pensadores, personas críticas, respetuosas, con el creyente, con el creyente y tal, ¿no? Y aquí entra ya el tema de la romería y de la Semana Santa, que es donde está el folclore, una mezcla de folclore, de juerga y de sentimiento, ¿no? Eso hay que respetarlo. Sí. Es decir, algunos nos emocionamos con ver la catedral, como obra de arte, como arquitectura, con ver las imágenes, y otros cuando ven la imagen, pues no están viendo esa belleza de un saltillo, de no sé qué, sino que están viendo lo que es el dogma, lo que es, claro, bueno, ahí está el tema. Entonces, por eso la apuesta del laicismo es porque la religión y la imagen y tal son cuestiones personales. Exacto. Sí. Y eso, y la catequesis hay que darla cada uno que la ve en su iglesia. Sí. Los testigos de Jehová, y los adventistas, y los católicos, y los otros. Tiene que gobernar, pero tiene que hacerlo de una forma laica. Que todos conocemos la palabra teoría. Yo estoy indignado en esta ciudad. Independiente. Bueno, es que yo para mí ser laico significa que tú el espacio público no tienes por qué ir diciendo tu dogma. No, efectivamente, tu dogma es tuyo. Yo, por ejemplo, soy creyente, no soy atea, no soy agnóstica, pero yo creo en el laicismo. Pero el alcalde es el alcalde de todos los ciudadanos de Jaén. Exactamente, sí. Por tanto, cuando ganan las elecciones, me indigna. Cuando ganan las elecciones, la primera foto que sale el presidente con la Virgen de la Capilla. No sé, la primera de partido. A mí me de la Capilla, el alcalde, sinceramente. Y respeto al que es. Pero es el alcalde de los 117.000 ciudadanos de Jaén. Ni el abuelo, ni la Virgen de la Capilla, ni la Morenita. No, señor. Es una cuestión tuya, personal. Y no puedes ir delante, donde va el trono, tú como alcalde no puedes. Tú tienes que ir como ciudadano. Es una falta de ello. Sí. Es una falta de respeto a los ciudadanos. ¿Me explico? Sí. Eso es Jaén. Nos vayamos a... O el ministro Gallardón o el de Interior, ¿no? Cuando viene el Papa... Debería de haber alguna regulación Cuando viene el Papa, ¿quién viene para como jefe de visualizar Estado? tu creencia, ¿no? Con un respeto hacia los demás, porque el cargo que tú estás realizando es público, de servicio público. Claro. Sí, efectivamente lo que decimos es que no se hace iglesias. O sea, la fe propia no se demuestra con eso. Y se dirigen a los ciudadanos tomándolos por feligreses. Sí. Una esfera es una cosa y otra completamente distinta. Entonces, yo creo que propongo que se debería de avanzar en alguna norma que aclare esto.
No, pero no a... Tú lo has dicho, esa es una nota. Yo lo que quiero es que se realice. Por eso Juan José Tamayo es una autoridad creyente y desde la propia Iglesia hay un movimiento importante laicista, porque entiende que quien crea de manera coherente con eso, toda esa acumulación de dinero y de fanfarria y todo eso, no es coherente con... Y no se tiene uno que apoyar en el aparato político la Iglesia, ni la Iglesia, ni el político, ni el aparato eclesial, para confundir terrenos que son distintos. Entonces, por ejemplo, como ahora estamos con el tema de lo de la vivienda, ¿no? Todo lo de la dación de pago con la iniciativa popular legislativa, pues muchos ámbitos se puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces, desde este también se puede hacer algún tipo de iniciativa, no ahora, pero sí como... Están tratando de regularla. Yo tengo conocimiento de que tratan en las Cortes Generales de Madrid, están tratando una comisión de regular todo eso, porque hay muchos síntomas que se contradicen. Por ejemplo, mismo soldados que han fallecido de cualquiera de los sitios donde van de España,